Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca de los primeros momentos. Para ello, hablaremos acerca de la rotación del cuerpo rígido, y al hablar de la rotación del cuerpo rígido en el espacio, hablaremos acerca del momento que se produce en los ejes X, Y y Z. Pero también es necesario que contemplemos el concepto del primer momento de masa. Cuando hablamos acerca de la rotación de un cuerpo rígido, estamos hablando que existe una fuerza que se está aplicando de forma perpendicular sobre el eje de un cuerpo rígido. Esta fuerza provocará que dicho cuerpo comience a rotar en sentido de las manecillas del reloj, o bien presente una rotación en sentido antihorario. A la tendencia que presenta un cuerpo a la rotación se le conoce como momento producido por la fuerza sobre el eje y se expresa matemáticamente de la siguiente manera. El momento producido sobre un determinado eje es igual a la distancia perpendicular al eje por la fuerza aplicada. Y si la distancia perpendicular es igual a 0, entonces el momento producido en el eje es igual a 0. Momento en el eje Z. Cuando se aplica una fuerza en el eje Z, conocida como el eje de rotación, se está generando un momento de fuerza alrededor del eje. En términos más simples, es la fuerza que causa un giro alrededor de un eje, en este caso el eje Z, perpendicular al plano en el que se aplica la fuerza. Un ejemplo rápido. Imagina que estás sosteniendo una llave inglesa y aplicas una fuerza para girarla alrededor de un tornillo. Consideremos el tornillo como el eje Z. Cuando mayor sea la fuerza que apliques y cuando más lejos esté la fuerza del eje de rotación, mayor será el momento generado. Ya aplicándolo, sabemos que los objetos son atraídos al centro de la Tierra por la gravedad, por lo que lo llamamos peso. Este concepto puede ser utilizado para entender y aplicar de una mejor manera el punto de fuerza, al dividir al objeto en puntos más pequeños con un peso más específico. Veamos el cuadro cartesiano, donde Y está a un lado y Z arriba del objeto. En esta nueva imagen se tuvo que rotar el cuadro cartesiano. Notemos que queda un punto, es Z. Ahí está su eje completo, solo que desde otra perspectiva. Dividimos en líneas de acción respecto a cada peso del objeto, y de acuerdo en qué posición estén, estos producen tendencia al giro, y son paralelas al eje Y. El momento respecto a Z depende únicamente de la distancia de la línea de acción del plano YZ, la cual es en el eje X, donde se mide la distancia. El momento será negativo si se encuentra el peso en las X positivas y será positivo el momento si el peso se encuentra en las X negativas. Por último, se demuestra que se puede multiplicar el peso dependiendo en qué posición este tiende a girar, como se demuestra en la fórmula, la cual es el momento respecto al plano YZ del peso. Hablamos del momento respecto al eje Y, nos referimos a cómo una fuerza aplicada puede causar un giro alrededor de este eje. Al encontrar el momento de una fuerza alrededor de un eje específico, encontramos el momento en el que la fuerza ejerce alrededor de algún punto sobre este eje. Y luego encontramos el componente del vector momento, que se alinea con el eje que nos interesa. Para hacer esto matemáticamente, utilizamos el producto cruz para calcular el momento de la fuerza alrededor de cualquier punto a lo largo del eje. Y luego tomamos el producto punto de un vector unitario a lo largo del eje y el vector momento que acabamos de calcular. Imaginemos que tenemos un objeto, como una puerta. Cuando empujamos la puerta cerca de las bisagras es difícil moverla, pero si empujamos la misma puerta
desde el extremo opuesto a las bisagras, se mueve fácilmente. Esto se debe al momento de la fuerza que estamos aplicando. El momento en el eje X. Bien, ¿qué es? El momento de una fuerza con respecto a un punto o un eje es una medida de la capacidad de esa fuerza para inducir un giro alrededor de este punto o eje. Una forma práctica de aprovechar esta característica es utilizando una palanca. Momento con respecto al eje X. Lo que hay que considerar para el cálculo del momento con respecto al eje X es la distancia de la línea de acción del peso al plano, XY. Esta distancia viene dada por la coordenada Z correspondiente a la línea de acción del peso, de modo que obtendremos una fórmula muy parecida a la anterior, en este caso el momento con respecto al plano XY del peso. Conclusiones. El momento de una fuerza con respecto a un eje se representa como un escalar, porque su dirección coincide con la del eje en cuestión, y si una fuerza es paralela a un eje no produce momento con respecto a ese eje. Ahora bien, para concluir el tema, hablaremos del primer momento de masa. El primer momento de masa, también conocido como el momento de primer orden o momento estático, es la medida de la distribución de masa de un objeto con relación a un eje en específico. ¿Cómo podemos calcularla? Se calcula multiplicando la masa de cada elemento del objeto por su distancia perpendicular al eje, y luego sumando estos productos para todos los elementos del objeto. Es fundamental en el cálculo de centroides y momentos de inercia. Como bien sabemos, otro dato relevante es que el primer momento de masa es una magnitud vectorial, lo que significa que tendrá dirección y sentido. La dirección estará determinada por la orientación del eje con respecto al objeto, y el sentido dependerá de si la distribución de masa contribuye positiva o negativamente al momento. ¿Para qué nos sirve o dónde la podemos utilizar? Un tercer dato relevante es que el primer momento de masa se utiliza en la determinación del centroide de un objeto, que es el punto donde se puede considerar que toda la masa del objeto está concentrada, para simplificar los cálculos de momento de inercia y de equilibrio. Este concepto es fundamental en el análisis de estructuras y sistemas mecánicos. Y como sabemos, es que el primer momento de masa es una cantidad extensiva, por lo que significa que su valor depende de la cantidad de masa presente en el sistema. Por lo tanto, si se agrega o se elimina masa del sistema, el valor del primer momento de masa también cambiará por consecuencia. La aplicación de los primeros momentos la hallamos en acciones que realizamos a diario, como por ejemplo girar la perilla de una puerta, cerrar una válvula, girar el volante mientras conducimos o bien apretar o aflojar una tuerca. Muchas gracias por habernos acompañado en este video. Esperamos que te sirva de mucho. Hasta pronto. ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.